Senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Senadora, ¿qué opinas de la renuncia de Germán Martínez? Bueno, coincido contigo, vemos en su carta razones preocupantes y yo creo que sería muy útil que profundizara en ellas y por las cuales renunció. Sería conveniente para la salud del IMSS. Vemos que se refiere a recortes indiscriminados por parte de Hacienda, a compras paralizadas que generan desabasto tanto de medicinas como de insumos. Se habla de los aumentos de litigios y reclamaciones que impactan también en las finanzas del instituto, un IMSS Bienestar sin recursos suficientes, refiere que hay 0% de avance en obras de infraestructura, es decir, hay mucha opacidad y se está desarticulando al sector salud, y no solo es el caso del IMSS. Hoy también vemos diferentes notas a nivel nacional en donde se habla de la reducción de recursos en los institutos y hospitales de altas especialidades de salud. Se reducen en 50% las cirugías, que me parece gravísimo. Hay despidos que colapsan el sistema de salud, desabasto de 40% de medicamentos, reducciones en gastos operativos, se elimina la investigación. ¿Y a dónde van a ir estos supuestos ahorros? Es decir, ¿qué es más importante que la salud para este gobierno? Elegir y renunciar, comentábamos hace unos momentos, Silvana, en la decisión que tiene que tomar el gobierno federal. No dudo de la nobleza de los proyectos, de los programas sociales. Es importante, ¿no? Finalmente, poner atención a la base de la pirámide, a los sectores, pues marginados durante muchísimo tiempo. Y desde luego la apuesta a la infraestructura, la apuesta que también se ha puesto, la apuesta de este gobierno respecto a todos estos proyectos que conocemos, los trenes, el aeropuerto, en fin, toda esta tarea de infraestructura necesaria. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo distribuir? ¿No? Es urgente poner atención a una institución del tamaño del Seguro Social o del ISSSTE. Aquí el director del ISSSTE en este espacio, senadora, también nos decía de las dificultades por las que está atravesando. ¿Qué hacer en ese sentido? Claro, yo coincido totalmente contigo, pero las políticas públicas que se implementen no deben de tener como resultado que se afecte a pacientes en su salud y en su bolsillo. Pero además de esto se afecta a los trabajadores de la salud, que es que es muy grave. Lo que nosotros desde el Senado de la República podemos hacer y vamos a hacer, por lo menos de mi parte, es un exhorto a la Secretaría de Hacienda para que se respete lo ya aprobado en el presupuesto hacia el sector salud. Me parece inconcebible el que ya haya afectaciones a los cuadros básicos, a los antirretrovirales, a los tratamientos oncológicos. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología, del cual también formo parte del patronato, sé que se han quedado en ceros los programas de detección y atención al cáncer de próstata, al cáncer de mama, al cáncer cervicouterino, al de pulmón. El Registro Nacional de Cáncer queda en ceros. Hay un recorte de casi 700 millones de pesos al mismo, tratamientos incompletos de quimioterapias. Es decir, no podemos hablar de la salud como un igualador social si por otro lado está habiendo otras prioridades de las que no sabemos y no se están tomando en cuenta. Entonces, nosotros sí queremos hacer un enérgico llamado a la Secretaría de Hacienda para que por un lado haya transparencia de dónde se están yendo estos recursos, pero que en segundo lugar se respete lo ya aprobado en el presupuesto para este año. En respecto a la tarea de Germán Martínez, yo sé que, bueno, ya el presidente López Obrador dice, bueno, seguramente regresará al Senado y de una manera mucho más serena, por decirlo así. El presidente decía que las cosas están bien, ¿no? Contrastando con una referencia o con un diagnóstico de crisis del seguro social. Y esto pues puede generar, no podría ser, yo no podría esperar un mensaje del presidente de la República que no fuera tranquilizador. ¿Qué hará el Senado? ¿A quién llamarán a rendir cuentas? ¿Cuál es la percepción del Seguro Social, del ISSSTE, de los sistemas de salud?
o solo llamarán a la Secretaría de Hacienda? ¿Cuál es la ruta? Yo sé que a bote pronto es difícil, pero ¿cuál es la ruta que seguirán, senadora? Nosotros ya hemos hecho ese ejercicio para llamar a los secretarios e incluso subsecretarios para que se nos dé explicación de lo que está sucediendo. Algunos han venido, otros no les ha sido posible. Sin embargo, seguiremos insistiendo en lo mismo y también pues al mismo tiempo hacer este llamado a Hacienda y pedir que se nos dé transparencia de el uso y destino de los recursos que, como te decía, pues ahorita se están recortando de lo ya aprobados sin ninguna justificación, lo cual me parece gravísimo. De ser el caso de que Germán Martínez decide regresar al Senado de la República, pues yo creo que tendrá nuestro apoyo para hacer esta gran reforma a la que refiere en su carta de renuncia al sector salud, que es tan necesaria y que, lejos de temas burocráticos, lo que debe de atender es a las necesidades de la población. Senadora, muchísimas gracias. Hay temas y hemos escuchado desde luego con muchísima preocupación toda esa información, ese diagnóstico, no solo por el abastecimiento de medicamentos importantes, retrovirales, en fin, las condiciones también en la cuestión de cáncer. Así es que, si nos permites, vamos a estar muy cerca del trabajo que se esté haciendo desde la Comisión de Salud del Senado y el trabajo que estás haciendo además en respecto a muchas organizaciones no gubernamentales y el cáncer. Claro que sí, siempre a su disposición. Gracias, es la senadora Silvana Beltrones. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos con